versículos 26 y 27. Cuando tenga, contesta con un amén. 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 ¿Están todos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Puedes tomar asiento. Como veis, es un versículo ya que hemos estado leyendo a 2 domingos pasados. Yo quise leer estos versículos por una razón que es muy simple, que nosotros a veces nos miramos a nosotros mismos y creemos que somos incapaces, ¿no?, de afrontar las situaciones que vienen en contra de nosotros. Y estos versículos nos enseñan una cosa, que nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Vamos a salir a partir de estos versículos y a lo largo de la prédica nosotros nos vamos a estar acordando de una cosa: siempre eso, somos imagen y somos la semejanza de Dios. No podemos estarnos abatidos por cualquier cosa, no podemos estarnos desesperados por cualquier cosa, no podemos estar llorando por cualquier cosa. Nosotros tenemos que ser fuertes, ser personas, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, todos tenemos que ser fuertes y creer y mirar este versículo y creer en él, que somos imagen y somos la semejanza de Dios, ¿vale? A veces se nos olvida y nosotros nos dejamos llevar por las situaciones, por malas situaciones, por malos momentos de la vida, por sufrimientos y un montón de cosas. Nosotros no nos acordamos que somos la imagen y la semejanza de Dios, ¿vale? Hoy nos toca hablar de los jóvenes, ¿ven? Hemos estado hablando de las mujeres, cómo tiene que ser una mujer de Dios, y fue muy edificante. Hablamos también de los hombres, muy edificante también. Y si nosotros, hermanos, que somos hombres y mujeres, ponemos en práctica lo que se aprende cuando se enseña cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un hombre, esta casa, cuando tenga sus hijos, tendrá sus hijos para la gloria de Dios, porque los ha de educar conforme a la palabra del Señor, ¿vale? Eso nos enseña una cosa, que para hablar a los jóvenes parece muy fácil subir a un púlpito, leer versículos bíblicos y hablar a los jóvenes, pero esa es una tarea que tienen que llevar a cabo los padres, ¿vale? Nosotros que somos padres tenemos que educar a nuestros hijos para la gloria de Dios, tenemos que educar a nuestros hijos con valores, con principios y con nuestros propios ejemplos de cómo ser un hombre, de cómo ser una mujer, de cómo se portar en medio de la sociedad, de cómo ser un ciudadano, de cómo ser un cristiano, de cómo temer a Dios. Es tarea de los padres, es tarea nuestra, y aquí se puede hablar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 5 horas, pero no va a valer de nada si en sus casas, en nuestras casas, no se enseña como se tiene que enseñar, ¿vale? Sabemos que en el colegio se enseña un montón de cosas, menos de cómo servir a Dios, ¿vale? Entonces nosotros como padres tenemos que ser conscientes de una cosa: nuestros hijos es educado por nosotros, ¿vale? No espere que la iglesia vaya a educar a los hijos. Yo no espero que esta iglesia eduque y enseñe a mi hijo. Yo tengo que enseñarle. Yo tengo que hacerle que sea un cristiano verdadero. Una persona que mañana sea un hombre de verdad, entregado a Dios, que respete a Dios, que respete su casa, que respete sus padres, sus parientes, sus hermanos de la iglesia, que ame a su esposa, que sea una persona que agrada a Dios. Es deber nuestro, de los padres, ¿vale? Nunca se puede dejar para la iglesia, que la iglesia lo eduque, lo enseñe y haga esas cosas.
En la iglesia va aprendiendo a cada día más, se va aperfeiçoando a cada día más en crecimiento, ¿vale? Pero no esperamos esto de la iglesia. Eso tiene que salir de nosotros. Y como he dicho antes, tenemos que ser ejemplos, ¿vale? En nuestras casas, nosotros como padres podemos decir y dar ordenanzas de cómo tiene que ser, de cómo tiene que vestirse, el horario que tiene que despertar, el horario que tiene que ir a acostarse, cuando tiene que hacer los deberes y un montón de cosas. Igualmente las madres enseñan cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que se portar. Pero hay un momento que el niño ya empieza a observar cosas, ¿vale? Ya no es un niño que solamente escucha, es un niño que observa también y ves algo que lo que están diciendo es algo que no se hace en casa. Eso se queda muy feo para los padres. Que un niño un día llegue y diga a su padre, sí, pero tú me pides eso, pero nunca lo veo hacer. Es muy fácil pedir y exigir cosas y ordenar. Es muy fácil. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pensar una cosa. Los niños crecen y no solamente van a recibir ordenanzas. Ellos también van a mirar. Ellos no son tontos. Se va creciendo y empieza a observar. Cosas que nosotros no creemos, el niño está observando. Y cuando se va creciendo más todavía, y nosotros no podemos vivir de ordenanzas, tenemos que enseñar cómo se hace. Y no decir cosas. No podemos pedir cosas a nuestros hijos que nosotros no podemos hacer, o que no seamos capaces de hacer, o en que toda nuestra vida nunca lo hemos hecho, pero ahora quiero que mi hijo lo haga. No puede ser así. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros, padres, tenemos que cambiar. Antes de hablar a los jóvenes, yo quiero que se quede bien claro que los padres sí tienen que cambiar. Si quieren que sus hijos sean hijos que ame a Dios, que te respete, que vaya bien en el cole, que vaya bien en el trabajo, que vaya bien en la sociedad, tiene que cambiar nosotros. Los padres tienen que cambiar. Dejar de hablar y ser ejemplos de cómo se hace. Enseñar cómo se hace con los ejemplos. Enseñando y no hablando en la teoría. Tiene que hacer así, así, así. No, no es así. Es decir, mírame a mí que te voy a enseñar cómo tiene que ser. Tenemos que llegar a este punto. Lo que pasa es que muchas veces no podemos decir eso. Muchos padres ya no pueden decir a su hijo, mírame a mí que yo te enseño cómo se hace. No es así. Enseñar valores y principios a los hijos. No es así enseñando, hay que hacer así, hay que vestirse así, hay que portarse así. Es decir, mírame a mí. Yo tengo valores, tengo principios. Mira cómo yo hago, mira cómo yo me porto, mira cómo hablo con las personas, mira cómo contesto. Y el niño va a mirar cómo es su padre y va a seguir su ejemplo. No podemos ser malos ejemplos y pedir a los niños que sean lo que nosotros no somos. Nuestros hijos, hermanos, dependen mucho de nosotros. Así que los padres, yo que soy padre también, tengo que ponerme más las pilas. Yo sé que hay muchos padres que aquí están que tienen que poner su vida en día, en orden, porque si no sus hijos se van a perder. Y la culpa la va a tener vosotros. Si mi hijo se pierde, la culpa la voy a tener yo, porque no lo he enseñado conforme a la palabra de Dios, conforme Dios me manda. ¿Vale? Y para eso nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer los proverbios, que cómo debemos nos portar como padres, cómo debemos enseñarlos, cómo debemos educarlos, cómo debemos corregirlos. Y el momento cierto de hacer correcciones. Muchas veces también dejamos a desejar eso. Y corregimos cuando nos tiene que corregir. Y no corregimos cuando se tiene. Y el niño ya no sabe lo que puede y lo que no se puede hacer. ¿Ven? Sí que habrá momentos en nuestras vidas que uno va a tener que dejar para que lo acabe Dios. ¿Vale? Nosotros podemos enseñar cómo se hace. Valores, principios, valores bíblicos, valores buenos para ellos. Nosotros podemos enseñar cómo se vestir, cómo educarlos bien, pero llegará un momento, hermanos, que ha pasado con todos nosotros, que Dios tiene que tratar
en particular con cada persona. Y ahí es el momento que un padre puede decir, yo lo he enseñado todo lo que he podido, ahora es él con Dios de la misma manera que un día fue yo con Dios. ¿Vale? Pero hasta llegar a este momento que su hijo tenga un tratado particular con Dios, que Dios vaya a tratar con él, tú tienes que estar con su conciencia, hermano, en paz y decir, ahora es él con Dios y yo sé que lo he hecho lo mejor posible, lo he enseñado lo que he podido hacer, pero el cambiar su corazón ya no depende de un padre. El mirar los deseos que tiene dentro ya no depende del padre para que lo cambie. Esta transformación interior ya no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso Dios tiene que tratar con cada persona en particular. Y es ahí que nosotros, que yo quiero llegar, que cuide de sus hijos, que nosotros debemos cuidar de nuestros hijos hasta donde podamos, hasta llegar el momento de decir, y llegar delante de Dios y decir, Dios, ahora eres tú, porque yo lo he enseñado lo que he podido hacer, pero el corazón nuevo lo da el Señor. El Espíritu que Dios pone dentro de nosotros, que es donde dice Jeremías, que Dios pone el Espíritu dentro de nosotros para cumplir sus mandamientos, llegará el día que Dios va a tener que hacer con él. Nosotros no vamos a poner el Espíritu de Dios ahí dentro. El corazón de piedra que antes nosotros teníamos y que fue cambiado por Dios, Dios también va a hacer lo mismo con él. Pero nosotros tenemos que llegar ahí en paz. No podemos llegar en este momento y decir, Dios, yo no he hecho nada, no he educado a mi hijo como debería, no he llevado a la iglesia como lo debería, no lo he enseñado en sus caminos como debería, ahora haz tú. Cambia a mi hijo. Y ahí hay muchas madres que están desesperadas porque no habéis hecho nada. Madres y padres, digo, no van a pensar que solo son las madres. Los padres no han hecho nada para sus hijos, pero luego después llega delante de Dios desesperados pidiendo que Dios cambie a sus hijos. No podemos ser así. Nosotros debemos luchar por nuestras casas. Es así que nos enseña Nehemías. Luchar por vuestras casas, por vuestras mujeres, por vuestros hijos. Tenemos que luchar por ellos y tenemos que ser padres de verdad, tenemos que ser madres de verdad, hombres y mujeres de verdad, para que nuestros hijos sean hijos de Dios y sean hombres y mujeres de verdad, como pide el Señor. Amén. Ahora vamos a pasar al próximo versículo, Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo del 6 al 9. Amén. Cuando estén todos, contesten con amén. Está en la pantalla, hermanos, pero está bien que la gente busque también en sus Biblias, porque luego uno se va leyendo y no mira la Biblia y pierde la costumbre de estar mirando. ¿Vale? Está bien, los que tengan su Biblia, busquen también en su Biblia. ¿Amén? ¿Está ahí? Amén. Jeremías 1:6 dice así: entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Ahora que hemos hablado a nosotros mismos, a los padres, vamos a hablar a los jóvenes, ¿vale? Vemos a Jeremías delante de Dios. Dios se presenta a Jeremías, y Jeremías, como joven que es, tiene una excusa: yo soy joven y yo no sé hablar, ¿no? Y lo primero que nosotros aprendemos de eso es que los jóvenes no pueden estar dando excusas, ¿vale? No pueden tener siempre una excusa. Delante de Dios la gente quiere excusarse, delante de los padres quiere excusarse, delante de los pastores quiere excusarse, delante del trabajo quiere excusarse. Y no puede ser así. Los jóvenes tienen que aprender una cosa: no pueden vivir con excusas. Deben intentar hacer las cosas bien para
lo mínimo posible de excusas, ¿vale? Porque hoy en día los jóvenes tienen excusas para todo. Porque no fue al cole, porque faltó el trabajo, porque no vino a la iglesia, porque no arregló la cama, porque no ha hecho la comida, porque no bajó el perro, porque un montón de cosas. Siempre hay excusas del por qué no lo ha hecho. Pero ninguno puede llegar a decir no lo he hecho porque estaba con pereza, no lo he hecho porque no me dio la gana, y decir la verdad. Hay que empezar con la verdad siempre. La verdad hay que estar delante de los jóvenes. La verdad hay que estar delante de todos nosotros. Pero un joven tiene que entender una cosa. Ser joven no significa que no pueda hacer las cosas. Ser joven significa que puede ser utilizado por Dios. Y puede hacer cosas que muchos adultos no lo están haciendo. Amén. Entonces Jeremías fue dar excusas al Señor, ¿vale? Y dice para el Señor que soy joven y no sé hablar. Y el Señor que dice a Jeremías, no diga soy joven, no diga eso. Entonces para los jóvenes, no venga más con excusas diciendo que soy muy joven. El Señor mismo lo ha dicho a Jeremías, no diga soy joven, ¿vale? Entonces las excusas tienen que ponerte para atrás en su vida, apartarse de ellas y mirar hacia adelante, mirar hacia Dios. Amén. Y luego el Señor dice a Jeremías, no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. El Señor lo está diciendo, donde quiera que te envíe irás, y lo que quiera que te mande dirás. Hay que ser obediente también al Señor. El Señor está diciendo, donde quiera que te envíe irás, y lo que te mande dirás. Pero muchas veces lo que se pide no se hace. El Señor está diciendo, tiene que ser obediente. Donde yo te envíe, irás, tiene que ir. No puedes decir, ahora no, ahora estoy cansado, ahora tengo hambre, ahora tengo que hacer otra cosa. Y todas esas excusas que se dan. Cuanto jóvenes, cuanto adultos también, ¿vale? Es dirigido a la palabra a los jóvenes, pero los adultos también la pueden atesorar en sus corazones. Porque también no son solo los jóvenes que dan excusas, son todos nosotros. Por eso la palabra no puede estar siempre dividiendo, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, niños. Es la palabra y sirve para nosotros. Hoy está dedicada a los jóvenes, pero no significa que nosotros adultos tengamos que cerrar nuestros oídos, ¿no? Para no escuchar y no atesorar nada en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, gracias. Un joven tiene que ser obediente a Dios. Tiene que obedecer a Dios, y para obedecer al Señor tiene que escudriñar la palabra. Los jóvenes de hoy tienen que leer más la Biblia, escuchar más las prédicas y atesorar en sus corazones. Porque se entiende una cosa, podemos ser obedientes a Dios, sí, pero ¿desde cuándo se conoce la palabra y la voluntad del Señor? No podemos exigir de un joven que sea obediente a Dios, pero no sabe lo que tiene que hacer. No conoce a Dios, no conoce los mandamientos del Señor, no conoce a lo que Dios le agrada, no sabe lo que Dios está pidiendo. Por eso es importante conocer a Dios encima de todo. Y eso ya hemos hablado antes, es trabajo de los padres llegar hasta ahí, ¿vale? Y un joven, a partir del momento, yo quiero creer que estamos hablando a jóvenes que sí conocen la Biblia. Entonces no vamos a estar diciendo, hay que conocer, porque si no conoce no lo hace. Se entiende que los jóvenes que están aquí conocen ya la palabra. Hace muchos años que está en la iglesia, está escuchando prédica, enseñamientos bíblicos, va en células, escucha la palabra. Entonces yo quiero creer que los jóvenes de aquí sí conocen la voluntad de Dios y conocen la palabra. Entonces vamos a hablar a los jóvenes que sí conocen a Dios, que sí son cristianos, ¿vale? Y tienen que ser obedientes al Señor. Y muchos de vosotros pueden parar y meditar un poco y va a ver que no están siendo obedientes a Dios.
podrían ser más obedientes al Señor y no lo están siendo. ¿Vale? Jeremías tenía excusas, Dios le confronta. Y luego vemos enseguida lo que fue Jeremías. En todo el libro de Jeremías, sabemos que Jeremías fue un profeta dedicado, un profeta que sí obedeció al Señor, que donde quiera que el Señor le enviaba, él sí iba. El que el Señor ponía en su boca, él sí hablaba. Y es así que un joven tiene que portarse. Cuando escucha la voz del Señor, obedece. Tiene que ser obedientes. Tiene que ser obedientes a Dios. Si Dios dice, va por este camino, va por este camino. Si Dios te dice, no vayas, no vayas. Tienen que ser obedientes al Señor. Amén. El 8 dice, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Un joven muchas veces lo que pasa, tiene temor, tiene miedo. No conoce de la vida, es joven. No es excusa, pero no conoce de la vida, no tiene experiencia. Pero el Señor dice, yo estaré contigo. ¿Para qué temer? No tengas temor. Con seguridad podemos decir que Jeremías, por ser jóvenes y mirar el pueblo tan desobedientes al Señor, es decir, yo soy joven, no sé hablar. Si voy por ahí, esta gente me puede matar. Y es lo que trataba de hacer en los capítulos siguientes. Ellos tramaban mal contra Jeremías, porque hablaba la palabra del Señor. Pero el Señor dice a él también, no tengas temor de ellos, yo estaré contigo. Yo te enviaré, pero estaré contigo. Y es eso yo que quiero que los jóvenes entiendan. Si el Señor te envía, si el Señor te ordena, ¿para qué tener temor? El Señor estará contigo. No importa si es joven, si tiene 15, si tiene 17, si tiene 13, si tiene 12. El Señor estará. El Señor envía. El Señor pone su palabra. El Señor te libra. Y el Señor dice, no tengas temor. No temas. Yo estoy contigo. Es lo que es necesario entender. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces no tenga temor. Cuando tiene que hablar, cuando Dios te pone palabras que te queme el corazón y que ves que la persona que está al lado tiene que hacer algo, tiene que hablar con ella, no cierre su boca, abra su boca. La palabra lo pone el Señor. Y el Señor te dice, no temas. Y el temor muchas veces, hermanos, invade nuestra alma, llega a nuestro corazón. Nos hace personas cobardes. Y es bueno recordar de una cosa, Dios no ha puesto espíritu de cobardía en su pueblo. Este espíritu no proviene del Señor. Tener miedo, tener cobardía, no proviene de Dios. Y si hemos pasado por estos momentos, tenemos que saber una cosa, eso lo ha puesto el enemigo. La cobardía dentro de un cristiano no puede existir. Entonces los jóvenes hay que ser jóvenes con valor, obedientes al Señor y no temer lo que pueda hacerle el hombre. Temer al Señor, eso sí, pero no temer a los demás. ¿Amén? Amén. Y dice, declara el Señor, ¿vale? No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y cuando el Señor, hermanos, declara algo, es porque el Señor trata de cumplir. El Señor no declara cosas para que luego caiga por tierra su palabra. El Señor todo lo que declara, cumple. Amén. Y eso declara el Señor, es que el Señor está diciendo, yo estoy diciendo, no es un hombre, soy yo. ¿Vale? El 9 dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Vale? Uno puede tener temor de muchas cosas. Puede tener temor de lo que van a decir los demás de ti, de que te puede insultar, de que te puede pegar, de que te puede hasta matar. Y uno también tiene temor de lo que va a decir. Uno puede decir, soy joven, no sé hablar, quién soy yo, y delante de Dios, delante de la gente, no sé lo que decir, pero el Señor lo que dice, yo pondré, ¿vale? Yo pondré, he puesto ya, dice. Dice que el Señor tocó su boca, y el Señor dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
no depende de ti, no depende de mí, no depende de nosotros, no depende del joven, depende que el Señor pone su palabra, y la palabra que el Señor pone, esta se habla. Y mientras está, ay, ¿qué voy a decir? No tenga temor de eso. Vaya, el Señor va a poner la palabra. No creas tú que cuando habla palabras bonitas, cosas que dice, ¿de dónde ha sacado eso? Ha salido de su sabiduría. No podemos creer eso. Debemos entender una cosa, si he hablado y si fue para edificar a alguien, si fue para abrir los ojos de alguien, si fue para que una persona entendiera que está mal, que está en pecado, que tiene que conocer a Dios, no fue porque salió de ti, porque Dios lo ha puesto en su boca. Y por ahí también es algo que es muy peligroso y que los jóvenes tienen que entender. Nunca creas que eres tú. Cuando el Señor ponga palabras en su boca, no será pocas palabras y no serán palabras poderosas, que va a salir con poder, que va a poder transformar vidas, que va a llegar en corazones duros, que va a llegar, hermanos, donde tú no crees que puede llegar. Y no creas tú que eres tú. Siempre sepas una cosa, no eres tú, eres Dios. Y ahí te digo, se acorda, cuando eso pase, acuérdese de una cosa, que tú dabas excusas al Señor, que tú decías no sé hablar, que tú decías soy joven, que tú decías no puedo. Se acuerda de eso. Y va a se acordar también de que fue Dios que ha puesto las palabras. Lo que pasa es que muchas veces cuando un joven es tremendamente utilizado en las manos de Dios, ya se olvida que un día tuvo temor. Se olvida que un día ha tenido miedo. Se olvida que un día decía no sé hablar, que no quería ir, que tenía vergüenza, que no sabía qué decir, que no sabía cómo portarse. Pero cuando llega este momento en que Dios está utilizando su vida, ya se olvida de lo demás y dice soy yo. Y el ego sube. No permitas eso. Que los jóvenes que están empezando a la iglesia, que están empezando a predicar, a enseñar, y los que van a venir todavía, yo sé que va a venir más, que Dios va a utilizar. Sepas de una cosa, no eres tú, eres Dios. Y si Dios no pone la palabra, hermanos, tu boca puede abrir, puede hablar, pero no para edificar. ¿Vale? Y vas a saber cómo portarse. No vas a saber cómo portarse si Dios no pone las palabras que tienen que ser puestas. Todo viene del Señor. ¿Amén? Todo viene del Señor. ¿Vale? Ahora vamos para el próximo versículo. Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 48 y adelante. ¿Amén? Dice la palabra que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Y estos versículos nos enseñan muchas cosas, sobre todo a los jóvenes. ¿Vale? El ejemplo de Jesús, del niño Jesús en el templo, nos va a enseñar muchas cosas. ¿Amén? ¿Está ahí? Amén. Es así. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos ha tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Amén? En este pasaje Jesús tenía 12 años. Y con 12 años ya estaba enseñando en el templo. ¿Vale? Con 12 años él ya tenía sabiduría lo suficiente para poder enseñar a personas mayores que él. Él estaba en el templo. Vino a adorar con sus padres.
Sus padres volvieron, llegó el tiempo de volver, volvieron, pero Jesús se quedó en la casa de su padre, como había dicho. Y su madre María y su padre José le estaban buscando. Pasaron 3 días buscando a Jesús. Y cuando lo encontró, lo que dice, ¿por qué nos has hecho eso? ¿Por qué? Y Jesús le dije, bueno, ¿por qué me buscaba? ¿Y por qué me buscaba? ¿Acaso no sabía que era necesario estar en la casa de mi padre? Sí, pero Jesús también tenía que entender una cosa. Tenía 12 años y en este momento María y José era su padre y debía estar sujeto a ellos también. Y lo que pasó en los versículos siguientes, descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Vale? Jesús continuó sujeto a sus padres aquí en esta tierra también. Lo que quiero decir una cosa que es muy importante. De nada vale un joven decir que es utilizado por Dios si en su caso no obedece a sus padres. Amén. Eso no es posible. Dios no va a recibir nada de un joven, de un hijo que no obedece a su padre y luego va a decir, yo soy utilizado por Dios. Tú no eres utilizado por Dios si no obedece a su padre. Jesús estaba ahí, estaba cuidando de las cosas de su padre, estaba en la casa de su padre, pero cuando su padre de aquí de la tierra y su madre llegó hasta él, vamos a casa. Tenía 12 años, era un niño, era Jesús, era Dios, sí, pero enseñó, dejó un ejemplo a los hijos, tienen que ser obedientes también. Porque podemos ver una cosa, María y José habían estado haciendo un buen trabajo con Jesús. Le estaba así enseñando, le estaba educando como manda la palabra. Porque con 12 años ya era suficiente, tenía suficiente sabiduría para poder enseñar. ¿Vale? Eso significa que sus padres eran dignos también de recibir su obediencia. Y no solamente su Padre Celestial, pero los de aquí también. Entonces los niños tienen que ser obedientes a sus padres. Y digo que tienen que ser obedientes a sus padres porque quiero también entender que los padres que sí conocen a Dios, que sí los educan conforme la palabra, y no un padre cualquiera. Porque así vamos a confundir a la gente, vamos a decir, los niños tienen que estar sujetos y obedientes a sus padres, pero sus padres no son ejemplos, sus padres enseñan cosas que no deben, y van a decir, tengo que aprender eso. Pero quiero también creer que los padres y madres de esta iglesia sí conocen a Dios, y sí enseñan conforme a la palabra. Y a estos padres, yo quiero decir a los niños, a estos padres sí les obedezcan. Los padres que sí hacen la voluntad de Dios. ¿Vale? Tienen que ser obedientes. Antes de servir a Dios, antes de anhelar, predicar, evangelizar, trabajar, alabar, hacer un montón de cosas, hermanos, ser obedientes. Jóvenes, ser obedientes a sus padres. Obedezca a sus padres. Y luego Dios va a recibir lo que hace para él. Porque de nada valía, hermanos, que Jesús hubiese hablado a sus padres, no voy con vosotros. Yo aquí estoy en el templo, estoy en la casa de mi padre, estoy enseñando, aquí gente me está escuchando, va a vosotros, yo no voy. ¿Qué ejemplo sería? Eso, ellos iban a decir, este no viene de Dios. Porque un niño, un hijo, tiene que honrar a su padre y a su madre. Es mandamiento del Señor. Y Jesús lo sabía, que el niño tenía que honrar a su padre y a su madre, para que vaya bien en esta tierra. Así que el niño tiene que saber eso, tiene que ser obediente a su padre en todo. Los padres que aquí, que son cristianos y que les educan en los caminos del Señor, no pueden nunca recibir una mala respuesta de vosotros. Nunca. Nunca puede recibir una mala mirada de vosotros. Nunca. Son sus padres. Y vosotros sois imagen y semejanza de Dios, como hemos leído antes. Sois imagen y semejanza de Dios. Pero muchas veces se nos olvida de quién somos. Somos imágenes y semejanza del Señor. Y debemos refletir eso. Debemos enseñar que somos hijos de Dios.
No somos cristianos porque decimos, somos cristianos porque vivimos una vida cristiana. Y los jóvenes tienen que entender eso. De nada vale llegar en el colegio y decir, soy cristiano, pero el otro va a decir, pero está haciendo lo mismo que nosotros. No hace falta que diga soy cristiano. Lo que hace falta es que viva una vida cristiana. Y los demás van a vivir, te van a mirar y a decir, ¿por qué no hace lo que nosotros estamos haciendo? No decir, ay, que soy cristiano, ay, que soy esto, ay, que no puedo hacer eso porque soy cristiano, no puedo hacer eso porque voy a la iglesia, un montón de cosas. No, viva una vida cristiana. Y los demás te van a mirar y te van a dar cuenta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos que decir, no, vamos a la iglesia, porque si no, nadie se da cuenta de que vamos a la iglesia. Pero hay mucha gente que ya, hay gente que no va a la iglesia, hay gente que es inclusive ateo, que conoce la palabra más que los cristianos, que habéis leído la Biblia. Hay gente atea que lee la Biblia. Hay gente que no cree en Dios, lee la Biblia. Y cuando uno dice que es cristiano, va a decir, pero la Biblia dice esto y esto y aquello, y tú estás haciendo. No utiliza para el bien, utiliza para el mal. Pero nos sirve para estar atentos, que nuestra vida de cristiana no va por decir soy cristiano, va por vivir la vida cristiana como se tiene que ser. Y los jóvenes tienen que aprender eso, que tiene que ser ejemplo, un ejemplo de niño, un ejemplo de hijo. Que cuando sus compañeros digan, yo en mi casa no obedezco a mi madre o a mi padre, tú digas, yo en mi casa sí obedezco a mi padre y obedezco a mi madre. Cuando un niño dice, yo en casa no hago nada, no hago ni la cama, tú vas a decir, no, yo ayudo a mis padres, porque ellos trabajan, porque ellos se esfuerzan por mí, porque ellos se preocupan conmigo, porque ellos me aman y yo tengo que hacer lo mejor para ellos también. Siempre tiene algo que decir. Un cristiano siempre tiene algo que decir. Y cuando la gente dice, yo no respeto a los demás, yo hago lo que quiero, yo digo, no, yo intento estar bien con las personas. No voy por ahí insultando a nadie, respeto, escucho, no grito, un montón de cosas. Hay que ser ejemplo. Un joven de Dios tiene que ser ejemplo donde quiera que esté. ¿Amén? Vamos a el versículo 52. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Vale? Jesús volvió con sus padres y quedó sujeto a ellos, pero Jesús siguió creciendo. ¿Vale? Es ahí que nosotros debemos entender una cosa. Nosotros siempre tenemos que buscar el crecimiento. Los jóvenes tienen mucho que aprender y puede aprender muchas cosas. Es distinto de una persona ya mayor, que ya no tiene memoria, que ya no tiene ganas de hacer las cosas, que ya no tiene ganas de estar leyendo, de estar estudiando, de estar meditando, de estar un montón de cosas. Los jóvenes no. Tiene todavía mucho que aprender y tiene que continuar creciendo. No crea que, no, ya está suficiente. Nunca estará suficiente. Nunca vamos a entender a Dios en su totalidad. Nunca vamos a conocer a Dios en su totalidad. Entonces el tiempo que se puede estar aquí en esta tierra siempre tiene que ser buscando más a Dios, buscando más conocimiento, buscando más sabiduría, creciendo más. Entonces tiene que buscar a Dios, tiene que orar a Dios, tiene que luchar. Vosotros, los jóvenes, tienen que poner sus esfuerzos en conocer a Dios encima de todo. Está bien que tenga una carrera, pero está más bien que conozca a Dios. Tiene que conocer a Dios lo más que pueda. Tiene que estar más cerca de Dios lo más que pueda. Porque lejos de Dios nada somos y nada podemos hacer. Como dice el versículo que creo que subió la que Pedro dice, ¿a dónde iremos? ¿No? Que solo tú tienes palabras de vida eterna. Un joven tiene que entender eso y decir a sí mismo, ¿dónde iré? Que solo Dios tiene palabras de vida eterna. Me quedaré con el Señor.
buscaré al Señor. Mientras yo viva, buscaré al Señor. Hay salmos, hay salmista que dice eso. Mientras viva, buscaré al Señor. Y es un joven, este joven tiene que buscar a Dios. Los jóvenes de esta iglesia tienen que buscar a Dios. Tienen que amar a Dios. Tienen que buscar crecimiento. Tienen que tener sabiduría. Amén. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿vale? Crecía en gracia con Dios y con los hombres también. Es importante crecer en gracia con Dios, buscar a Dios. Y es importante también que los demás vean y te respeten. Y si no, busca a Dios. Es una joven que busca a Dios, que se santifica, que busca la presencia de Dios, que ora, que se ve que lee la Biblia, que se ve que tiene interés, que se esfuerza, que es esforzado, que obedece a sus padres. Nosotros tenemos que ver eso. Los mayores, los adultos, tienen que mirar a un joven y ver el ejemplo y decir, este joven honra a Dios, honra a su padre, honra a su madre, está en la iglesia, es obediente, busca a Dios. Se ve, tiene que notarse. Hay que notarse. Su vida cristiana, su comunión con Dios, tiene que ser notada por los demás. No podemos decir, mirar y decir, este de ahí cree que no hace nada. Lo que pasa muchas veces. Uno mira y dice, por estas actitudes, no obedece a sus padres, esto va y viene cuando quiere, no obedece una norma, se dice a las 10, llega a las 12. Uno tira conclusiones. Pero con vosotros no. Debemos mirar a vosotros y decir, tiene pinta de quien busca a Dios. Porque está en los ojos. Está ahí. Se nota. Se nota. Amén. Vamos para el próximo versículo. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 12. Cuando esté, conteste con un amén. Amén, ¿está ahí? Dice así. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Vale? Esto se está hablando a un joven. ¿Vale? El apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Que no permitas que nadie menosprecie su juventud. No está diciendo que cuando alguien se acerca a ti para decir algo, tú digas, no haga eso. No porque soy joven, me respete. No, que tu manera de vivir demuestre a los demás que no te menosprecien. ¿Vale? Que su conducta, la manera con que vive, es digna de que te respete. Que te acerque a ti con reverencia. Que te trate hasta como superior, como se tiene que hacer. Que una persona mayor puede llegar a joven y lo tratar como superior, no como un niño de 15 años. Y luego, no hermanos, tenemos que llegar y decir, no, Dios está ahí, es reverente al Señor, busca a Dios, es obediente a sus padres, yo le voy a tratar como superior. No me importa su juventud, lo que importa es que sirve a Dios, es que busca a Dios, es que tiene temor de Dios, teme a Dios. Amén. Lo que dice, sé ejemplo de los creyentes. Está diciendo a un joven, sé ejemplo de los creyentes. Hay muchas personas adultas que no son ejemplo. Entonces, un joven, sé ejemplo. Ya empieza siendo ejemplo. No mira a los demás que no son ejemplos. Sé tú un ejemplo. Se mira alrededor y no ves un ejemplo. Busca a Dios, se acerca a Dios, sirva a Dios como Dios quiere. Y sé tú el ejemplo para los demás creyentes. Que los demás te miren y digan, ese es un ejemplo de cómo ser un niño.
Que los demás padres miren y digan, mira, mi hijo tiene que ser así, porque ese es un ejemplo. Tiene que tener estas cualidades que tiene este joven, porque este es un ejemplo. Tiene que ser ejemplo los jóvenes. Pero lo que pasa es que los jóvenes son muchas veces ejemplos de cómo no ser una persona de Dios. Que una persona pueda mirar y decir, es un ejemplo, pero de cómo no actuar. Ahí que es el problema. Porque de una manera o de otra somos ejemplos. Ejemplo a seguir o ejemplo a decir que no. No quedamos, eso no es ejemplo de nada. No, sí que eres. O de cómo ser un cristiano o de cómo no ser. Uno va a decir, es un ejemplo de cómo obedece a sus padres o es un ejemplo de cómo no se puede tratar a sus padres. Es un ejemplo de ciudadano o eres un ejemplo de un ciudadano que no podemos hacer nada, hacer caso y seguir sus pasos. De una manera u otra, hermanos, somos ejemplos. ¿Vale? Pero debemos ser ejemplo de los creyentes en buena conducta, en fe, en amor, en buscar a Dios, de ser entregado al Señor. Esas cosas nosotros debemos ser ejemplo. Entonces los jóvenes buscar ser ejemplo y buscar en la Biblia jóvenes como José, que era ejemplo. José era un ejemplo a seguir, continúa siendo un ejemplo a seguir, un ejemplo de joven que temía a Dios, que obedecía a sus jefes, que sabía cómo debía portarse, que huyó de las pasiones, huyó de los deseos, no importando con las consecuencias. Muchas veces uno se puede dejar seducir por los deseos de este mundo, pero porque tiene miedo de las consecuencias. Un joven muchas veces cede, ¿por qué? Porque los demás le están diciendo, le están insultando, le están diciendo, mira tú, no haces nada, mira esto, mira aquello, por palabras, y uno cede, por miedo, por temor a este mundo. Pero nos acuerda una cosa, somos imagen y semejanza del Señor. Si somos imagen y semejanza de Dios, nosotros sí podemos resistir a este mundo. Por algo somos imagen y semejanza del Señor. Entonces yo soy imagen y semejanza de Dios, pero no puedo resistir una tentación. Pero ¿qué imagen eres? Eres imagen de Dios, puedes resistir, puedes decir que no conviene. Puedes decir, me conviene buscar a Dios, me conviene ser obediente al Señor, me conviene estar prostrado delante de Dios, me conviene rogar a Dios y pedir que me ayude. Cosas que nos convienen estar delante del Señor y no las cosas de este mundo. ¿Amén? Ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Un joven tiene que tener conducta, tener amor, tener fe y tener pureza. Parece muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encargar esto a un joven, son muchas cosas, pero se fue encargado a uno, a Timoteo. Y tenía que ser ejemplo y conducta de cómo ser un cristiano, de cómo ser un hombre. Entre tantos hombres que ahí estaban, tenía que ser ejemplo. Amén. Tenía que ser ejemplo de cómo amar a los demás. Tenía que amar a las personas. Tenía que tener fe. Y además tenía que ser puro. Parece muchas cosas. Se lo intenta solo, sí. Pero si estás con Dios, no. Si estás con Dios, si busca a Dios, todo es posible. Si se acerca a Dios y dice, Dios, quiero ser un joven como Timoteo. Quiero ser un joven como José. Quiero ser un joven como Esteban. Quiero ser un joven como David, que estaba cuidando a sus ovejas. Era un joven. Si se acerca a Dios, quiero ser como Jesús. Dios te ayuda. Dios te da las posibilidades de ser un joven bíblico que agrada al Señor.
Lo que pasa es que muchas veces se lucha una batalla solo. Quieren luchar solos. Y en esta vida, hermanos, nosotros no luchamos solos. No podemos pelear solos. A lo largo de las Escrituras siempre dice que Dios está delante. Dios pelea por su pueblo. Dios es su escudo, su fortaleza. Y lo que pasa es que en los días de hoy muchos jóvenes no dedican tiempo en oración. No está con Dios. Ve el pecado y no se aparta. Va de encuentro. Y hay que mirar el pecado. El sabio ve el pecado y se aparta. El sabio no ve el pecado y va de encuentro con el pecado, diciendo yo puedo. Sé precavido. Aparta del mal. Se aparta del mal. José resistió, pero cuando no fue posible más huyó. Eso nos enseña una cosa que debemos huir muchas veces del pecado, de lo que nos atrae. Podemos resistir hasta un cierto punto, pero si vemos que vamos a caer, se va a caer, hermano, huye. Mejor huir y no pecar, que estar y caer en el pecado. Amén. Y ten fe, hay que tener fe también. Hay que tener fe, hay que creer en la palabra, creer en la palabra de Dios, creer en la Biblia, creer que es posible. No puede perder la fe. En los momentos difíciles, yo sé que hay muchos en que uno puede decir yo no puedo, pero no pierda su fe. Dios está ahí. Como dice a Jeremías, yo estaré contigo, no tengas temor, no temas, Dios está contigo, eres imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué temer? Amén. Vamos para el próximo, y ya estamos acabando. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 22 y 23. ¿Amén? ¿Está ahí? Eso es muy conocido de los jóvenes. Todos nosotros conocemos. Que dice así: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Mira, ese versículo es lo mismo que estábamos leyendo antes, pero lo que dice: con los que invocan al Señor con un corazón puro. Tiene que buscar huir de las pasiones juveniles, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. Hay que saber con quién busca al Señor. Y el Señor no se busca con una persona que no tiene el corazón puro. Hermanos, ¿qué va a hacer con una persona? A decir, yo voy a buscar al Señor con tal hermano, pero el tal hermano no busca al Señor con corazón puro. ¿Qué va a hacer ahí? Y uno puede decir, bueno, estamos en la iglesia, pero en la iglesia también hay personas que buscan a Dios con corazón puro y hay personas que no buscan a Dios con corazón puro. Hay personas que están en la iglesia pero que no buscan a Dios con corazón puro como tiene que ser. Y un joven tiene que saber con quién va a buscar a Dios. Que tiene que buscar a Dios. Eso todos nosotros sabemos. Pero con personas que sean adecuadas para ti. Personas que te van a llevar más cerca de Dios. No personas que te van a estar aconsejando mal. No personas que van a estar diciendo, no, está bien ya de orar. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué leer la Biblia? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a mirar el WhatsApp. Vamos a mirar el ordenador. Vamos a mirar una película cualquiera. ¿Para qué seguir a esta persona? Tiene que seguir con una persona que busca al Señor verdaderamente. Entonces tiene que buscar, tiene que analizar, tiene que elegir. Y decir, esta persona busca a Dios. Yo me acercaré a ella, buscaremos al Señor juntos. Lo que pasa es que muchas veces se elige mal. Y está se acercando a personas que no están buscando a Dios. Que tienen otras intenciones.
Eso te va a llevar también a pique. Te va a afastar del Señor. Te va a hacer creer que buscar a Dios tanto no hace falta. Que orar tanto no hace falta. Que leer la Biblia tanto no hace falta. Que estar en comunión con los hermanos siempre no hace falta. Porque te va a estar plantando mala semilla. Entonces eso no es necesario. Esto yo no veo así. No hace falta que sea así, tan espiritual. ¿No? Ya pone ahí en medio tan espiritual. Pero hay que buscar las personas que sí buscan a Dios de verdad. Y a estas personas se acerquen a ellas. Mirar bien, no es cualquiera que se puede unir para buscar al Señor. Hay personas que no. Tienen que orar por ellas, ¿sí? No pueden dejar tiradas, abandonadas. Pero que esta persona no sea un tropiezo para ti. Que se vaya a buscar al Señor. Mano, vamos en tres que busca al Señor. Busca una que sabe que no busca al Señor con corazón puro. Trae juntos. Porque entre los tres lo puede cambiar a esta. Pero no vaya con tres que no busca al Señor y solo tú, estos tres te va a cambiar a ti. Es la mayoría. Si tú no estás bien con el Señor, vas a acabar cediendo. Entonces busca, mira, yo sé que busco a Dios con corazón puro, conozco a otro que busca y a otro también. Vamos a entre nosotros tres buscar a uno que no busca al Señor, uno que está apartado del Señor, uno que solo quiere el mundo, uno que ya casi no viene a la iglesia. Busquemos vamos a hacer un culto, vamos a orar juntos y entre nosotros tres que sea transformado. Pero hay que saber, hay que ser inteligente a veces. Hay que tener un poco de cabeza. Hay que pensar un poco. Que no vayan todos, no vaya como, no, yo puedo todo. Voy en medio de un montón de gente que no ve las cosas así. Y luego vas tú también cambiando poco a poco y no se da cuenta. Buscar las personas cercas. Se acerca a las personas cercas. Los jóvenes se acercan a las personas más maduras también, para que te aconsejen, para que esté hablando contigo. Pero las personas, los adultos, también que busquen a Dios. Porque hay personas adultas que están en la iglesia que tampoco será ejemplo para ti. Pero busque las personas, ten buen ojo. Mira a la persona, analiza su vida, analiza sus palabras, sus actitudes. Si posible, se puede estar con él fuera de la iglesia, ver cómo se porta también cuando no está en la iglesia. Intenta conocer a una persona y que sea de Dios y que ahí esté cerca de esta persona, que te ayude en consejos. Porque yo tengo un hijo y espero que él me busque para cualquier conversación y cualquier consejo. Pero yo con mi padre no tenía esta libertad. Y yo sé que es necesario a veces se acercar a otras personas para poder hablar. ¿Vale? Yo sé que sí, quiero que mi hijo pueda acercarse a mí para todo. Que no busque a una persona por ahí y que esté hablando cosas. Que me busque a mí, pero yo tuve que buscar otras personas para hablar. Y luego lo he visto que los consejos eran malos. Que no eran buenos de seguir. Eso todo por no tener la intimidad, una comunión con mi padre, de se acercar a él. Un padre nunca va a decir cosas indebidas a su hijo, siempre le va a aconsejar bien. Pero es necesario a veces, si es necesario buscar una persona que sí es temerosa de Dios, que sí sigue a Dios, que conoce la palabra, que pueda aconsejarte bien. Si es necesario, pero si no, busca siempre a su padre. Es el consejo que doy, que siempre un padre es el mejor lugar donde buscar un consejo, de buscar un abrazo, de buscar un consuelo. Siempre es nuestro padre. Y con mi hijo yo intentaré que él pueda tener esta libertad conmigo, que para todo se pueda acercar a mí. Porque, hermanos, en los tiempos que vivimos hoy, estamos educando a nuestros hijos en el camino del Señor y están otras personas por fuera diciendo que todo eso no es necesario, que Dios no existe, que puede hacer esto, que puede hacer un montón de cosas. Pero tenemos que buscar personas que nos puedan aconsejar bien. Y los jóvenes necesitan.
Además hay jóvenes que no tienen ahí a sus padres. Hay muchos jóvenes que no tienen, que estaban con su madre o que estaban con su padre y ya no tienen los dos. Que la niña ya está con su padre y necesita una mujer más madura, necesita hablar. Todas esas cosas. En las iglesias está así. El niño no puede se acercar y decir, pero mi padre no está. Ahora es otro. Y la niña, pero igual. Entonces tiene que buscar en una mujer de Dios, en un hombre de Dios, que le pueda aconsejar. O que sea el pastor o la mujer del pastor, o que sea una persona que sea digna de confianza. Hay que buscar. Los jóvenes que busquen los consejos dentro de sus casas. Y si no es posible, dentro de la iglesia, de la congregación. Y que no salga de ahí. Y que no busque consejos fuera de sus casas y de la iglesia. ¿Vale? Amén. Amén. En el versículo 23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. ¿Vale? Tenemos que rechazar. El mayor problema de los jóvenes es ese, de rechazar cosas indebidas. Muchas veces acaba cediendo. Y un joven de Dios tiene que rechazar los razonamientos necios e ignorantes. Es decir, pensamientos incluso de hermanos que se dice de la iglesia, que vienen con otros pensamientos. Uno tiene que decir, no, esto no proviene del Señor. Tú se ejemplo a esta persona y dice que este pensamiento no proviene de Dios. Muchas veces pasa dentro de las iglesias esas cosas. Que pensamientos, razonamientos necios que uno dice, ¿esto viene de dónde? Está dentro de la iglesia, parece que viene del mundo. Y estos pensamientos tienen que ser rechazados. ¿Vale? Tiene que amar, como dice antes. Tiene que amar a esta persona. Rechazar sus pensamientos y su manera de vivir y su conducta no significa que lo va a dejar de amar. Tiene que amar igual. Pero con amor lo va a decir, esto no me conviene. Tenemos que tener esta capacidad que muchas veces no tenemos. De decir, esto no me conviene. Lo que haces tú no me conviene a mí. Muchas veces por la amistad que tiene, por ser de la misma iglesia, por estar juntos, uno se queda callado. Ay, te acompaño y acaba cediendo. Y un joven tiene que tener un buen carácter. Tiene que tener sus principios. Y decir, no me conviene. No me conviene a mí, no te conviene a ti. Cambia su manera de ser. Sea un cristiano verdadero, con amor. Los consejos se hablan con amor. Uno puede aconsejar al otro. Uno puede acercarse a otro y aconsejar. Si estoy mirando que una persona está con una conducta inadecuada en la iglesia, yo con amor puedo acercarme a ella y decir, con amor, con mansedumbre, como tratando con superior a mí mismo, y decir, y los jóvenes entre vosotros, yo sé que puede pasar muchas cosas entre los jóvenes, pero el joven de Dios que busca a Dios, que es la imagen, que es la semejanza del Señor, que busca a Dios verdaderamente con corazón puro, siempre tiene sus momentos de llegar y acercarse y a decir, mira, esto no está bien. Y no importa, hermano, la edad que tenga. Si está aconsejando, si está corrigiendo conforme a la palabra, el otro, por más mayor que sea, tiene que escuchar, tiene que agachar la cabeza. Tú eres joven, no significa que no sea posible ser utilizado por Dios. Ya sabemos que Dios utiliza a los jóvenes y los utiliza como ejemplo, como a Timoteo, que era ejemplo entre los creyentes. Amén. Y que sea un joven para la honra, para la gloria del Señor. Y nunca se olvide eso, que es la imagen y la semejanza de Dios. Sus actitudes no pueden ser actitudes de una persona que vive en el mundo, actuando como el mundo. Siempre tiene que... Hay una cosa que siempre nosotros hablamos, y siempre antes de hacer algo, siempre se pregunta, ¿no?
¿Y qué haría Jesús, no? ¿Qué haría Jesús en este momento? Yo creo que nos acordar que somos imagen y semejanza de Dios es lo mismo, casi. ¿Y qué haría Jesús en este momento? Y si voy a hacer algo malo, algo que no conviene, es decir, soy semejanza de Dios, soy imagen y semejanza de Dios, no me puedo portar así, de esta manera. Y nosotros, hermanos, podemos ser cristianos, mejores cristianos, podemos ser mejores padres, podemos ser mejores madres, y los que todavía no tienen hijos, que vayan atesorando los consejos, la palabra, para que cuando tenga sus hijos, lo empiece ya a educarlo desde pequeño. Porque una cosa es educarlo ya desde pequeño, que nazca. Otra cosa es empezar cuando tenga 12, 14, 15 años. Ya lo has educado mal, lo has enseñado mal, lo has dejado ya solo. ¿Cómo después va a querer educarlo bien? Va a sufrir. No significa que no tenga que educarlo, tiene que luchar por él. Pero va a ser distinto. Él va a tener otros principios, otros valores, distinto ya. Y ya tiene que plantar otra vez la semilla, tiene que regar, tiene que cuidar, tiene que amarlo, tiene que corregirlo, todo otra vez. Y otro consejo que quiero dar a nosotros mismos, los padres, que siempre estar con los hijos hasta donde podemos estar. Yo he visto en estos años que he vivido en España que la gente cuida mucho a sus hijos de pequeño, cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego ya quiere que el niño o la niña tenga 10, 12 para que vaya solo al cole, para que vuelva solo, para que venga a comer solo, para que vaya solo para allá y solo para acá, y luego en el momento más difícil que necesita, los padres quieren dejar solos. Y luego las niñas con 12 años, 13 años ya están embarazadas, los niños ya están fumando marihuana. En los momentos que más se necesita. Uno dice, no, pero tu hijo tiene 10 años, o puede ir solo al cole. Yo digo, ¿para qué? Si es peor. Si ahora es peor. Ahora yo tengo que estar ahí. De los 10 a los 16 años, a los 17, hasta que tenga conciencia. Yo tengo que estar ahí. Yo no puedo permitir que otra persona se acerque ofreciendo cosas indebidas a mi hijo. Imagina, si tiene 10, tiene 12, y una persona se acerca, un amiguito del cole que ya tiene confianza, quizá un extraño no, pero uno del cole que ya tiene confianza, se va acercando, de poco a poco le va ganando. Y es el momento que él más me necesita. Yo le tiro y digo, no, ahora vas tú solo al cole, ya tiene 10 años, ya tiene 12, ya, ¿para qué voy a estar junto? No, el momento que los demás están con los ojos puestos encima. Si eres un niño, voy a plantar la semilla ahí para que sea un drogadicto, para que empiece con los tabacos, para que empiece con las bebidas, para que empiece con todo. Y los padres están creyendo, ay, me he librado de una carga, de estar para allá, para acá. No, hermano, usted está a cuidar a su hijo hasta los 10, hasta los 12, y lo has tirado ya. No tiene posibilidades de estar solos. Todavía no puede decir no a las cosas. Son maleables. Se puede hablar y se puede cambiar de idea. Una cosa es los consejos que damos en casa. Otra cosa es que se apartamos de él y llega otra persona. Un día quizás diga que no, otro día que no, otro día que no. Pero si yo lo dejo un mes, un año, todos los días va a decir, bueno, un momento va a decir que sí. Pero y la culpa lo tenemos nosotros. Yo conozco personas que han dejado a sus hijos así. Y la niña ha salido embarazada, con 12 años. ¿Por qué? Con las amiguitas para allá y para acá. Y amiguitos para allá y para acá. No, deja la llave de la casa, puede llegar, no estamos nadie. Que venga toda la clase a casa. No va a estar nadie. Eso los hace. ¿Por qué? Se les deja. Y nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Mi hijo tiene que ser cuidado por mí, vigilado por mí, estar bajo mis ojos, hasta cuando pueda hacer las cosas solo. Hasta los 18, hermanos. Hasta los 18.
Yo digo, bueno, ahora tiene 18. Todo lo que te he enseñado ya, ahora pon en práctica. Y si empieza a torcer, digo, ahí es culpa suya. Puedo aconsejar y todo eso. Pero si yo sé que hasta los 18 me he cuidado, me he encaminado en el camino del Señor, he estado aconsejando siempre, aparte de eso, aparte del otro, esto está bien, esto está mal, lo he enseñado para que siga haciendo. Pero no podemos dejarlos. Los padres cuidan a sus hijos. Yo digo hasta los 18 porque con 18 años una persona ya puede defenderse. Ya puede defenderse solo. Con 16 ya saca el carnet. Pero 2 años más de seguimiento no está mal. Siempre no está mal. Digo, hasta los 16 ya tiene claro lo que tiene que ser un hombre, ¿no? No, pero tengo 16, no, un hombre. Tiene que ser un hombre. Ya. Con 16 ya tiene que ser un hombre. Porque con 16, con 14 ya está pensando en novio, en novia, y esto y aquello. Y para eso sí son capaces. Entonces con 16 ya tiene que ser un hombre, con 16 ya tiene que ser una mujer. De saber limpiar la casa, de hacer la comida. De cómo tiene que ser una mujer, de cómo tiene que ser un hombre. Pero le sigue 2 años más, lo asegura. Y ya está. Bueno, ya tiene 18. Ya es un hombre hecho y derecho. Te he enseñado, ahora sigue. Y aprende, ya haz las cosas bien. Mira el mundo como es y mira lo que te he enseñado. Y haz las cosas bien. Si se va a caer, si se va a tropezar es una cosa, pero sabe que no va a permanecer ahí. Porque ha sido bien enseñado. Y esto, hermanos, depende de nosotros, los padres. Sin que los padres tenemos que poner las pilas. Lo que he dicho en el principio, lo digo ahora. No se olvide, porque se dice en el principio y luego se habla a los jóvenes y luego se olvida. Los padres, cuidaos a vuestros hijos. No os dejéis solos. No os dejéis solos. Si no tiene la capacidad de estar solos, no os dejéis solos. No os abandone, es lo mismo que abandonarlos. Cuida. Porque antes los niños, con 16 ya estaban trabajando. Antes los hombres trabajaban, las mujeres estaban más por sus hijos y estaban ahí 24 horas con los niños. Iba al cole, iba a llevar, y venía del cole, iba a recogerlos, y hacía la comida, estaba con ellos, estaba vigilando, estaba jugando en el patio, en el jardín, pero la madre estaba mirando. Antes las madres estaban siempre con los ojos puestos en el hijo. Lo que estaba haciendo, podía corregir, podía hacer esto, hacer aquello, podía pegarle. Y hoy no, hoy el padre trabaja, la madre también trabaja, el niño está en el cole, no tiene quien lo recoja. Muchas veces voy a llevar a mi hijo en el cole, ya tiene uno ahí en la puerta, digo, ¿dónde está su madre? No está, ya me ha dejado aquí, todavía no ha abierto el portón, pero hoy estoy aquí. Hay gente que hace eso. Yo cuando tengo que empezar a trabajar más temprano, lo dejo antes en el cole a las 8, hay que pagar, bueno, entra. Hay que pagar para que esté más temprano. Pero hay gente que lo deja también a las 8 y deja la puerta hasta las 9. ¿Y qué puede pasar ahí? ¿Con qué conciencia se va a trabajar? Es una hora que está afuera, puede pasar un montón de cosas. Y luego no me voy a enterar hasta que sea la tarde. Porque cuando se vuelve a la tarde, que se va a enterar si el niño entró o no. Digo, yo no voy a trabajar así, con las dudas. Yo, ¿cómo voy a dejar un niño en la puerta del cole a las 8, sabiendo que entra a las 9 y yo voy a trabajar y voy a recogerlo a las 4:30? ¿Cómo que se va a trabajar así? Y muchas veces lo he visto. Está ahí jugando, digo, ¿dónde está tu padre y su madre? No, estoy solo, y pequeño, más pequeño que Marco. Digo, la gente abandona a sus hijos al azar. Al azar, lo digo, no a la suerte. Digo, bueno, ahí, al azar. Y nosotros tenemos que cuidar. Fue Dios que nos ha dado. Y algo que Dios nos da, nosotros tenemos que cuidarlo bien. Bien cuidado. Pero que los hijos no se aprovechen de eso. Y me van a decir, tengo que ser bien cuidado.
pero también sepas que tienen que ser obedientes a sus padres. Amén. Obedientes a sus padres y a Dios. Y sepas de una cosa, si no obedece a sus padres, aunque tenga el don que tenga, Dios no le va a recibir nada. Primeramente obedece a sus padres de aquí, bien como Dios manda, y sirve a Dios también como el Señor manda. ¿Va a fallar a sus padres? Sí, pero va a pedir perdón. ¿Va a fallar a Dios? Sí, pero también puede pedir perdón al Señor. Y así nosotros, hermanos, podemos tener una familia bien estructurada. Es lo que falta a la sociedad. La sociedad necesita familias bien estructuradas. Y nosotros que somos cristianos tenemos que fornecer. Tenemos que suministrar familias bien estructuradas. Hijos bien estructurados. Hijas bien estructuradas. Hombres y mujeres bien estructurados. Con principios y valores. Amén.